¿Alguna vez has sentido que, justo cuando recibes una promesa de parte de Dios, todo a tu alrededor comienza a desmoronarse? ¿Te ha pasado que, por ser fiel a tus convicciones o por compartir un sueño, las personas que más amas se han vuelto en tu contra? Hay momentos en la vida donde parece que el favor de Dios es precisamente lo que atrae las pruebas más difíciles. Hoy vamos a sumergirnos en una de las historias más fascinantes, dolorosas y esperanzadoras de toda la Biblia. Es una historia sobre sueños, envidia, traición y un plan divino que nadie, ni siquiera los protagonistas, alcanzaba a comprender en ese momento. Te invito a que abras tu corazón mientras exploramos las enseñanzas de Génesis capítulo 37. La Biblia nos sitúa en la tierra de Canaán, donde habitaba Jacob. El texto sagrado nos presenta a un joven de 17 años llamado José. José no era un hijo más, era el hijo de la vejez de Jacob, y su padre lo amaba más que a todos sus otros hijos. Como símbolo de esa distinción, Jacob le mandó a hacer una túnica de diversos colores, una prenda que en aquel tiempo no solo era hermosa, sino que representaba autoridad y favor. Pero ese amor especial de un padre tuvo un efecto colateral inmediato, despertó el odio y la envidia de sus hermanos. Dice la palabra que ellos no podían ni siquiera hablarle pacíficamente. Imagina por un momento la tensión en esa casa. José caminaba con su túnica colorida mientras sus hermanos lo miraban con resentimiento. Sin embargo, lo que realmente encendió la llama del conflicto no fue solo la ropa que José vestía, sino lo que José veía en sus sueños. Génesis 37 relata que José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos. Estaban todos en el campo atando manojos de trigo, y de repente, el manojo de José se levantaba y se quedaba derecho, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Como si eso no fuera suficiente, tuvo un segundo sueño donde el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. A veces, cuando Dios te da una visión de tu futuro, no todos los que te rodean estarán listos para celebrar. Los hermanos de José no vieron en esos sueños una revelación divina, sino una muestra de arrogancia. Incluso su padre Jacob lo reprendió, aunque dice la Biblia que meditaba en esas palabras. Pero aquí es donde la historia toma un giro oscuro y profundamente humano. Un día, Jacob envía a José a buscar a sus hermanos, que estaban apacentando las ovejas en Siquem. José, en obediencia a su padre, camina largas distancias, perdido por un momento en el campo, hasta que un hombre lo guía hacia Dotán. Cuando sus hermanos lo vieron venir a lo lejos, antes de que llegara, la envidia ya había madurado en un plan asesino. «Ahí viene el soñador», dijeron entre ellos. «Vengan ahora, matémoslo y echémoslo en una cisterna, y diremos que alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños». Es impactante pensar que la propia sangre de José quería destruir no solo su vida, sino el propósito que Dios había puesto en él. Rubén, el hermano mayor, intentó salvarlo sugiriendo que solo lo arrojaran a una cisterna vacía, con la intención de rescatarlo más tarde. Cuando José llegó, no hubo un abrazo de bienvenida. Hubo violencia. Le arrancaron esa túnica que tanto odiaban y lo lanzaron al fondo de un pozo seco. Mientras José clamaba desde el fondo de la tierra, sus hermanos se sentaron tranquilamente a comer. Qué fría puede volverse la voluntad humana cuando el egoísmo toma el control. Pero en medio de ese pozo, Dios seguía teniendo el control. Una caravana de ismaelitas que venía de Galaad apareció en el horizonte, y Judá propuso un negocio. En lugar de matarlo, lo venderían como esclavo. Por 20 piezas de plata, José fue entregado a mercaderes extranjeros. El joven que soñaba con el gobierno y la honra, ahora caminaba encadenado hacia una tierra extraña llamada Egipto. Para ocultar su crimen, los hermanos mataron un cabrito y empaparon la túnica de José en sangre. Se la llevaron a su padre, preguntándole con una crueldad indescriptible: «¿Ves si es esta la túnica de tu hijo?». Jacob la reconoció de inmediato y lloró amargamente, creyendo que su hijo amado había sido despedazado por una fiera. Nadie podía consolarlo. El capítulo termina con un contraste fuerte. Mientras Jacob llora en Canaán, José es vendido en Egipto a Potifar, oficial de Faraón. ¿Qué nos dice hoy Génesis 37 a nosotros, en medio de nuestras propias luchas? En primer lugar, nos enseña sobre la naturaleza del proceso de Dios. Muchas veces pensamos que el camino hacia el cumplimiento de una promesa es una línea recta y ascendente. Creemos que, si Dios nos mostró un sueño o una meta, el siguiente paso es el éxito inmediato. Pero para José, el camino hacia el trono comenzó en un pozo. El proceso de Dios a menudo incluye ser despojado de lo que nos da seguridad externa, como esa túnica de colores, para que aprendamos a depender únicamente de su presencia. La envidia de los demás no puede anular el plan de Dios para tu vida. Los hermanos de José pensaron que,
al deshacerse del soñador, se desharían del sueño. Pero lo que ellos no sabían era que sus propias acciones, aunque cargadas de maldad, estaban siendo utilizadas por la soberanía de Dios para empujar a José hacia su destino. Dios es tan poderoso que puede usar incluso los ataques de tus enemigos como el vehículo que te lleve al lugar donde Él te quiere usar. Este pasaje también nos invita a reflexionar sobre nuestra propia actitud. ¿Cómo reaccionamos ante el éxito o el favor que Dios pone sobre otros? La envidia es un veneno que ciega el juicio y destruye familias. Los hermanos de José permitieron que el resentimiento creciera tanto que dejaron de ver a José como un hermano y empezaron a verlo como un obstáculo. Pidamos a Dios que limpie nuestro corazón de cualquier rastro de envidia, entendiendo que el favor sobre otra persona no quita el favor que Dios tiene reservado para nosotros. Por otro lado, la figura de José en el pozo es un recordatorio de que Dios nunca está ausente, aunque esté en silencio. En Génesis 37 no leemos que Dios hablara directamente a José mientras era vendido o mientras estaba en la cisterna. Sin embargo, cada detalle, desde la llegada de los ismaelitas hasta el hecho de que el pozo estuviera seco y no lleno de agua, nos muestra que la mano protectora de Dios estaba allí. A veces, tu situación actual parece un callejón sin salida o un pozo profundo donde nadie escucha tus gritos, pero recuerda que el final de este capítulo no es el final de tu historia. José fue llevado a Egipto. Humanamente, parecía una tragedia total. Había perdido su hogar, su familia, su libertad y su identidad como hijo preferido. Pero Dios lo estaba posicionando. A menudo, Dios nos saca de nuestra zona de confort y permite que enfrentemos el rechazo para que dejemos de confiar en los hombres y empecemos a confiar plenamente en su propósito eterno. Si estás pasando por un momento donde te sientes traicionado, abandonado o injustamente tratado, mira el ejemplo de José. No permitas que la amargura se instale en tu alma. El pozo es temporal, pero el propósito de Dios es eterno. La fe no consiste en que nunca nos pase nada malo, sino en creer que Dios es capaz de transformar lo malo en algo glorioso. Jacob lloraba por un hijo que creía muerto, sin saber que ese mismo hijo sería más tarde la salvación de toda su familia. A veces Dios permite que experimentemos una pérdida temporal para darnos una ganancia eterna. Lo que hoy te causa lágrimas, mañana puede ser el testimonio que fortalezca a miles de personas. Querido amigo, querida amiga, si hoy sientes que tu túnica de colores ha sido rasgada, si sientes que aquellos en quienes confiabas te han dado la espalda, o si parece que tus sueños están más lejos que nunca, no te desesperes. El Dios de José es tu Dios. Él sigue sentado en el trono y nada de lo que te está sucediendo ha escapado de su control. Mantén tu integridad, mantén tu fe y sigue caminando, incluso si el camino te lleva por lugares que no comprendes. La historia de Génesis 37 es solo el comienzo de un plan maestro de redención. Dios está trabajando en lo secreto. Él está moviendo piezas que tú aún no puedes ver. Tu traición se convertirá en testimonio, tu pozo en plataforma y tu dolor en un propósito mayor. No dejes de soñar, porque aquel que te dio el sueño es fiel para cumplirlo, sin importar cuántos obstáculos se levanten en el camino. Confía en su soberanía y descansa en la promesa de que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Si amas a Dios, suscríbete ahora y deja tu like.